Semestre que hemos empezado en este caso la semana pasada. Hoy toca desarrollar la segunda semana, la segunda sesión que corresponde a este tema de comunicación, del área de comunicación. Y como siempre, recalcarles el tema de perseguir sus objetivos, sus metas, de proseguir estudiando pese a las dificultades que ustedes lo van a tener, que es normal la vida. La vida siempre nos dan, pruebas, como se dice, ¿no? De toda índole, de salud, trabajo, de tipo sentimental, etcétera, etcétera. Pero ustedes, como jóvenes que son, deben tener siempre sus metas bien claras, objetivos bien claros y pues seguir con sus estudios, que es importante que ustedes vayan avanzando y culminen la educación secundaria. Recuerden que ya estamos avanzando en este caso el segundo bimestre, les quedaría solamente un bimestre para tener este peldaño del tercer año. Muy bien, chicos. Buenas tardes, Yuri, Analí, Jennifer, Angélica, Carol, ahí, acá está Lilia, sí, y todos los que están ya en clases, bienvenidos al curso de comunicación. Recordarles, ya saben ustedes, las reglas de juego, ¿no? Atender la clase sobre todas las cosas, estar atentos, concentrados. Tema 2, tomar apuntes. Siempre un estudiante tiene que tener un cuaderno donde apuntar. Recuerden que tomar apuntes es una técnica de estudio en la cual uno va aprendiendo en forma paulatina. Ese no es el tema de, bueno, voy a copiar, ay, qué pereza, ¿no? No, uno al copiar aprende. Eso está demostrado, ¿no? Y luego participar en clase. Ya chicos, siempre hay que participar en clase, no tengan temor, no tengan pena de hablar. Con errores y aciertos hay que participar. Ya chicos, muy bien. Buenas tardes, Violeta. Dicho esto, vamos con nuestro tema. A ver, recordamos un poco qué tema platicamos el día domingo. A ver qué tal memoria tenemos. ¿Alguien recuerda qué tema platicamos el día domingo? Profesor, buenas tardes. Hablamos Hola, sobre una Violeta. novela picaresca. Ujú, muy bien, hablamos de la novela picaresca. En este caso, la mejor novela picaresca que es Lazarillo de Tormes, ¿cierto? Bueno, estamos en el siglo de oro español. Proseguimos en el siglo de oro español. Hoy vamos a culminar esta parte para ir a la próxima clase desarrollar un poco de gramática. Bien, hoy día vamos a hablar de una obra bastante conocida y representativa dentro de lo que es la literatura española y lo que es el siglo de oro español, ¿no? Nos referimos en este caso al Quijote de la Mancha, pero todo eso vamos a estudiar a continuación. A ver, vamos acá. Dice, veo, ¿qué ven? ¿Qué pueden observar, chicos, en esta imagen que estoy mostrando? ¿Alguien puede describir lo que están observando? ¿Alguien me ayuda con Profesor, describirlo? Hola, a hijita, un buenas tardes. caballero, buenas tardes, profesor. A un Hola, caballero Jennifer. que está en su caballo, Ya, eh, hay un caballero. Profesor, perdón, Hola, Luis. profesor, bueno, yo veo ahí varias caras con forma de un remolino. Ajá, muy bien, correcto. Él es el Quijote de la Mancha. Muy bien, es el Quijote de la Mancha, correcto. Muy bien. Obviamente, como dice vuestro compañero, esa es una imagen iconográfica porque encontramos una imagen más amplia. Esto de acá. Esto es una imagen ampliada de un rostro, ¿no? De un rostro. Y dentro, cuando ya nos concentramos, vemos ahí dos personajes. Bueno, es este personaje uno que es el Quijote que dijo vuestro compañero, que está mostrando uno los ojos y el otro ojo es su amigo Sancho, ¿no? Y vemos atrás el aspa de molino o molino de viento, ¿correcto? Bien, esta obra, El Quijote de la Mancha, corresponde a la novela barroca. Hoy día vamos a hablar entonces del Quijote de la Mancha con su obra El ingenioso Hidalgo, eh, Quijote de la Mancha, ¿no? Que es un hombre que, de acuerdo a la novela, va a describir ciertas características y en función de eso vamos a poder comprender los dos tipos de hombres que podemos existir sobre la faz de la Tierra. Bien, vamos un poco definiendo lo que es la novela barroca, ¿sí? Habíamos indicado que el siglo de oro español se desarrolla
en dos etapas, recuerdan, uno que es el Renacimiento en el siglo XVI y el Barroco que es en el siglo XVII. Lo que hablamos, Lazarillo de Tormes, corresponde al siglo XVI, en este caso con la obra que hemos visto, el Lazarillo de Tormes. Y mientras que la novela barroca ya corresponde al siglo XVII, y vamos a indicar en este caso que se inicia con Miguel de Cervantes Saavedra como el máximo exponente de la novela barroca, y su novela Galatea, que corresponde también a una novela de tipo pastoril. Sin embargo, recuerdan, chicos, su novela de mayor, digámoslo, reconocimiento y consagración es El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que se publicó por primera vez en 1605. ¿Sí? Bien, vamos avanzando. Cuando hablamos de la novela barroca y hablamos del Quijote de la Mancha, vamos a ceñirnos netamente a lo que es la novela de caballería, ¿sí? La novela de caballería básicamente es un género literario escrito en prosa, ya saben que es prosa, tema del primer bimestre, muy popular en el Renacimiento, en el que cuentan historias de aventuras de caballeros andantes, imaginarios que dedican su vida a luchar contra las causas, en este caso, por las causas justas, ¿no? Por hacer justicia. Las historias de heroísmo caballeresco fueron un elemento importante en la literatura de la Edad Media en toda Europa. O sea, no solamente fue en España, sino en toda Europa se desarrolló la novela de caballería. Ahora, cuando nos centramos netamente a lo que es España, ese debate se desarrolló a fines del siglo XV, la novela de caballería cobró fuerza con la publicación de la versión revisada de la obra Amadís de Gaula de García Rodríguez de Montalvo, ¿no? Y esto permitió sobre todo algunos aspectos que los estudiantes que en esta etapa del Renacimiento y el Barroco se va a inventar y se va a difundir la imprenta, ¿no? A fin del siglo XV, que hizo posible pues su producción en masa de los libros. Entonces, hay que tener en cuenta que la invención de la imprenta fue un gran avance para la humanidad. Sin imprenta, ni tú, ni yo, ninguno de nosotros hubiera tenido ni un libro en casa. Gracias a la imprenta tenemos todos los libros que podemos tener en casa, ¿sí? A ver, ¿cuál creen que fue el primer libro que se llevó a una imprenta? ¿Cuál creen que fue, chicos? Yo sé que en casa todos tienen ese libro. El libro Coquito. Ajá, el Coquito podría ser. Pero hay otro que utilizamos en todo el mundo. En todo el mundo. Y es gruesito, así más o menos, grueso. Diccionario. Un diccionario, muy bien. Hay otro más que es más antiguo que el diccionario. El diccionario todavía luego viene, todavía posteriormente al, El La Lexus, Biblia, profesor. profesor. dígame, Lexus. La Biblia, profesor, ¿puede ser? ¿O no? La Biblia, la Biblia. La Biblia fue el primer libro que se llevó a una imprenta. Profe, ¿por qué llevaron la Biblia? Es que ya les he dicho la clase pasada que en esa época la religión importaba un lugar importante, preponderante. Obviamente llevaron rapidito así a la Biblia, ¿no? La Biblia era pues, más que ahora, era más importante que ahora, ¿no? Ahora quizás un poquito relegado, pero en esa época era muy importante. Muy bien, chicos. Seguimos acá. Ahora sí vamos a hablar un poco de Cervantes. Miguel de Cervantes Saavedra nació en 1547 y falleció en 1616. Bueno, como referencia, vamos a indicar que él nace en la ciudad de Alcalá de Henares, España. Participó en la batalla de Lepanto, donde queda inutilizada de su mano izquierda. O sea, se dice que le cayeron 3 balazos, 2 en el pecho. Bueno, claro, tenía su protector, y uno en el brazo izquierdo, que lo dejó tullido de por vida en este caso a Cervantes, y por eso se le llama el Manco de Lepanto. Bueno, posiblemente fue hecho prisionero por unos piratas en Argel, quedando cautivo durante 5 años, ¿no? Y falleciendo en este caso en Madrid en 1616. Bueno, la vida que tuvo Cervantes no fue muy, eh, digámoslo, bonita, ¿no? Tuvo muchas vicisitudes.
sobre todo por problemas económicos de él y de su padre. Entonces, alguna vez así la vida, ¿no? Nos trata duro para aprender. Recuerden que la vida nos pasa cosas, insabores de la vida, y esos son lecciones que van aprendiendo, bueno, que aprende la conciencia. Quizás no se puede decir, ¿por qué me pasa esto si yo soy así, hago esto, etcétera, ¿no? Pero son lecciones que vamos recibiendo para seguramente ir madurando. Recuerden que se dice que la vida es así como una escuela en la que hay que aprender, ¿cierto? Hay que aprender. Bien, en este caso, Cervantes decía esto en su obra El Quijote, ¿no? La libertad, Sancho, es es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la vida y el mar. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida, ¿no? Bien, ¿qué obra escribió Cervantes? Una de las obras que escribió se llama La Galatea, obra pastoril, obra de carácter picaresca que se escribió en 1585. Su obra de mayor consagración es El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, la primera parte que se publica en 1605 y la segunda parte que se publica en 1615, 10 años después. Otra de las obras que publica Cervantes es Novelas ejemplares, ¿no? En 1613, ¿correcto? Bien, un poquito vamos hablando en este caso del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿no? En este caso vamos a encontrar del Quijote como, digámoslo, elemento primordial dentro de esta novela de caballería. Eh, Cuando hacemos un análisis literario de esta obra, vamos a indicar que Quijote narra la historia de un hidalgo manchego, ¿no? Que de unos 50 años más o menos, 50 años, que se vuelve loco, ¿no? El Quijote se vuelve loco por leer muchos libros de caballería. Es decir, la novela nos dice que Quijote había leído casi toda su vida novelas de caballería, y de tanto leer, ojo, es una parodia, no así, no voy a leer porque mi cerebro se me hace secar, no, esa es mentira. Es una parodia, ¿no? Se dice que se le seca el cerebro de tanto lectura y se convierte en un loquito, en un orate, ¿no? Bien, el protagonista llega a creer que las narraciones caballerescas relatan sucesos reales y decide salir en busca de aventuras de su aldea, ¿no? Bueno, ¿qué más? En busca de aventuras similares a las de los héroes literarios, con el objetivo de desfacer agravios, enderezar entuertos y proteger a las doncellas que eran pues burladas, ¿no? En su mente confunde la realidad y la literatura, así la venta de un camino le parece un castillo, los molinos serán gigantes, que vamos a explicar esto más luego, ¿no? Como dato adicional vamos a indicar que se considera como esta obra, El Quijote de la Mancha, como la primera novela contemporánea que sentó las bases de la literatura contemporánea. Recuerden que esta obra es importante no solamente en la habla hispana, sino en otras lenguas, que seguramente es un ícono de la literatura universal. Sí, así como recuerden que Cervantes, para muchos críticos, es considerado el padre de la novela, padre de la lengua española. ¿Por qué padre de la lengua española? Porque Cervantes aportó muchos términos al diccionario que comúnmente nosotros usamos, ¿sí? Entonces se considera por ese padre de la lengua española, así como Shakespeare es considerado padre de la lengua inglesa, o Goethe en la lengua alemana, ¿no? Que son escritores también universales. Bueno, la estructura de esta obra, ya saben ustedes, está dividida en dos partes, ¿no? La primera parte narra sustancialmente las dos salidas, ¿no? Las dos salidas o viajes del protagonista. La primera salida es muy breve, es digamos, una parte de su obra, es casi autónoma. Narra que Alonso Quijano coge a su viejo caballo, Rocinante, su caballito, ¿no? Arregla unas viejas armas y sale en busca de aventuras. En la segunda salida busca a un escudero, el vecino labrador Sancho Panza, a quien convence pues tras hacerle múltiples promesas, ¿no? En la segunda parte relata nuevas aventuras de Don Quijote y Sancho.
Es su tercera salida de la aldea, ¿no? En esta segunda parte, el Quijote se muestra más realista. Se ha producido un cambio radical. Don Quijote en este caso ya no se engaña, sino que sufre el engaño de otras personas. Al final recobra la razón, muere, pero antes de recuperar el juicio, repudia los libros de caballería. El estilo de la obra, básicamente el estilo se mueve entre dos polos, tanto el idealismo y el realismo. Su riqueza idiomática abarca todos los niveles, el culto, el coloquial, el vulgar, ¿no? El lenguaje culto arcaico antisonante de Don Quijote, Cervantes opone con el lenguaje simple y espontáneo de Sancho. Aquí un poco para entender ya, chicos. A ver, un poco para entender esta partecita. Vamos a pasar esta diapositiva. El Quijote, repito, queridos estudiantes, la historia dice que era una persona que había leído muchas novelas de caballería y pues se convierte en un loco, ¿no? Pierde la razón y va a salir en busca de aventuras y para ello va a nominar al Sancho, ¿no? Al Sancho como su escudero. A cambio le promete dar ínsulas, o sea, tierras, para que él pueda gobernar. Y el Sancho, pues, le acompaña, ¿no? Recuerden que el caballo del Quijote se llama Rocinante, el Quijote sale cabalgado su caballo, y Sancho va cabalgado su burrito, ¿no? Y en busca de aventuras. Pasaron varias aventuras. Una de las aventuras es esta que vemos acá, el molino de viento. Se dice que iban por un camino, por un llano, y de pronto el Quijote ve estos molinos de viento que van girando con el viento, ¿no? Para producir energía. Y de pronto el Quijote le dice a Sancho, préstame mi escudo y deme la lanza. Y se pone a pelear con estos molinos de viento, considerando que para el Quijote estos eran unos monstruos que querían hacerlo daño. El Sancho le trata de hacer entrar en razón, le dice que no son monstruos, son molinos de viento, pero igual el Quijote, entercado, se pone a pelear con estos molinos de viento, obviamente cae maltrecho, ¿no? Así pasa infinidad de aventuras. En otra oportunidad, va a tener una experiencia con dos rebaños. ¿Recuerdan qué es rebaño, chicos? ¿Qué es un rebaño? ¿Conjunto de qué animal? De ganados, profe. Muy bien, correcto. Rebaño es un conjunto de ovejitas, de carneritos, ¿sí? Vamos a poner acá un rebaño y es otro rebaño. Dos rebaños. Recorre rebaños conjunto de ovejas. Este rebaño iba en esa dirección y este otro rebaño iba en esa dirección. Como si se van a encontrar, ¿no? Dos rebaños así. Entonces el Quijote cuando ve eso dice que dos ejércitos se van a pelear y se mete por medio de los rebaños diciendo que no haya guerra, haya paz, etcétera, etcétera. Pese que el Sancho le dice, pues no son ejércitos, son rebaños, son carneritos. Pero él piensa que son dos ejércitos que entran en combate. Bueno, al entrar, pues, de uno de los rebaños, el dueño le sueltan el perro y le meten piedra, ¿no? Y también sale maltrecho el Quijote. Así va pasando diferentes aventuras, pero hay que notar algo, queridos chicos, acá. El Quijote es un tipo, hemos dicho, loco, idealista, soñador. Y el Sancho es lo contrario, es un tipo pragmático, realista, objetivo. Y eso es lo que vamos a notar como mensaje seguramente importante del Quijote. Acá decimos que el Quijote construye el modelo del hombre noble, ¿no? El hombre idealista, bondadoso, pero enajenado. Cuando decimos enajenado es loco, ¿no? En todo lo referente al mundo caballeresco a causa de sus lecturas. Mientras que Sancho, con enorme sabiduría popular, práctico, es un hombre práctico, materialista, pero al mismo tiempo crédulo. A lo largo de la obra sufre un proceso de quijotización. Esa parte es importante. Uno de los mayores aciertos del Quijote es el lenguaje de Sancho, ¿no? Un lenguaje vivo, popular, enriquecido con numerosos refranes. Un poco para entender esa parte, ¿ya?
Como estamos en la época del barroco, el Quijote cuando va a participar en la novela va a usar términos rebuscados, digámoslo, términos o palabras más artificiosos, mientras que el Sancho utiliza un lenguaje más sencillo, más popular, más de fácil comprensión. Es una característica de la novela. Otro es, hemos dicho en este caso, que el Quijote es un hombre idealista, es un hombre bondadoso, ¿no? Que sueña por sus ideales de que haya justicia, paz sobre la faz de la tierra, mientras que el Sancho es un hombre pragmático, un hombre práctico, materialista, que ve las cosas y lo resuelve tal cual. Ahora, estas ambas psicologías, tanto del Quijote que es idealista y del Sancho que es materialista, esas psicologías en los personajes se va a fusionar, se va a mezclar. Hay un momento de que Don Quijote también se pone un poco materialista y el Sancho un poco idealista. O sea, ambas psicologías se van a combinar buscando un equilibrio, ¿no? Por eso decimos, en esta parte le hemos puesto acá en el cuadrante, la quijotización de Sancho. O sea, Sancho va a adquirir características psicológicas de Don Quijote y el Quijote características psicológicas del Sancho. O sea, ahí podemos decir la sanchificación de Don Quijote y la quijotización de Sancho. Un poco para entender esto en forma práctica, ¿ya? Vamos a suponer, a ver, vamos a suponer, ¿qué ejemplo ponemos? Ya, un ejemplo bastante claro. Vamos a suponer que tienes un amigo, vas a estudiar, vamos a suponer a un instituto, ¿ya? Terminas con él, vas a un instituto y tienes un amigo que es así medio flojito, que no le gusta estudiar mucho. Y vamos a suponer que a ti te gusta estudiar mucho, eres muy dedicado, muy entregado a tus estudios. Esas dos psicologías al combinarse, porque son amigos, van a convivir, van a compartir cosas, van a buscar un equilibrio. Lo que tu amigo es flojo va a levantar su nivel, ya no va a ser tan flojo. Y tú que eras bien dedicado vas a bajar tu nivel, como dice. Y van a buscar un equilibrio, un medio, ¿no? Es lo que nos demuestra esta obra, ¿no? Y eso pasa, pues, seguramente en el hogar, cuando ya tienen familia, ¿no? En el trabajo, siempre buscamos un equilibrio. Muchas veces hablamos las mismas palabras que hablan nuestros amigos, hablamos hasta las mismas palabras, ¿correcto? Y eso es parte de la psicología del ser humano. Muy bien, chicos. Bueno, uno de los personajes en la novela es esta señora, Dulcinea del Toboso, que es la mujer a la cual el Quijote va a dedicar todas esas aventuras, ¿no? Es una mujer irreal que no existe, bueno, en este caso que solo está en la imaginación de Don Quijote, ¿no? La Dulcinea del Toboso es la amada del Quijote, es una mujer lejana y fantástica, y encierra en otros tipos femeninos el de Aldonza Lorenzo, ¿no? Que era el nombre de Dulcinea del Toboso. Y la del la moza aldeana en la cual fuera convertida por encantamiento, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a hacer un pequeño resumen de, del Quijote, chicos, un poco para tener una idea más clara. Vamos a compartir un pequeño video, ¿ya? Por favor, a ver un momentito. Voy a presentarlo. Bien. Prestamos atención, chicos. Algo se nos va a quedar. Ya es noviembre y los exámenes están cerca. Desde Draw Club queremos que apruebes todo. Por eso te dejamos este resumen de la primera parte de Don Quijote de la Mancha. Concéntrate para no perderte nada. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, vive el hidalgo más conocido de la literatura. Este se ha vuelto loco por leer tantos libros de caballería y decide emprender un viaje en busca de aventuras. Se pone nombre de caballero, Don Quijote, nombra Rocinante a su corcel y se busca una amada, Dulcinea del Toboso. Don Quijote emprende su primera salida, pero necesita ser armado caballero.
Cuando oscurece entra en una venta que confunde con un castillo. Ahí es la burla de los huéspedes. Para que no moleste, el ventero lo nombra caballero. Después Don Quijote parte en busca de aventuras. Interviene sin mucha eficacia ante el abuso de poder de un labrador sobre su mozo. Más adelante, Don Quijote se encuentra con unos mercaderes y quiere que estos confiesen que Dulcinea es la doncella más hermosa del mundo. A cambio, se lleva una fuerte paliza. Don Quijote se halla maltrecho tendido en el camino. Por suerte, un vecino lo encuentra y lo lleva a casa. Ahí aparece el barbero, el cura, el ama y la sobrina de Don Quijote. Los presentes culpan a los libros de caballería de la locura del pobre hombre. Por ello, deciden quemar la mayor parte de ellos y tapiar la biblioteca. Días después, Don Quijote coge dinero y escoge a Sancho Panza como su escudero. Este es un humilde labrador que acepta el puesto a cambio del gobierno de una ínsula. De esta forma, los dos parten en busca de aventuras sin contárselo a nadie. En el camino se encuentran con unos molinos de viento, pero Don Quijote los confunde con unos temibles gigantes. A pesar de las advertencias de su escudero, se enfrenta a los molinos y sale mal parado. Más adelante se entremezcla el conflicto con unos frailes y los vizcaínos. En el siguiente capítulo la acción se pausa. El autor de la obra dice que ha encontrado el manuscrito de las historias del caballero, escritas por el historiador Cide Hamet Benengeli. Después retoma la pelea con el vizcaíno. Don Quijote le deja marchar si presenta sus respetos a Dulcinea. Posteriormente a Don Quijote se le rompe el casco. Por ello quiere encontrar el yelmo de Mambrino. Más tarde se encuentran con unos caballeros, con los que van al funeral del joven Grisóstomo. Muerto por amor no correspondido. Al final se despiden de los cabreros. Luego Rocinante se acerca a unas yeguas. Sus dueños, 20 gallegos, lo apalean. Don Quijote y Sancho Panza lo defienden, pero también acaban mal. Después llegan a la venta de Palomeque, y Don Quijote imagina que es un castillo. Ahí la mujer del ventero, su hija y Maritornes curan a los hombres. Por la noche, Maritornes se mete por error en la cama de Don Quijote. Esta había quedado con un arriero que se hospedaba en la venta. Después se desata una pelea nocturna entre Sancho, el arriero, Don Quijote, el ventero, Maritornes y un cuadrillero. Al día siguiente, Don Quijote y Sancho deciden abandonar la venta sin pagar. Sancho es manteado y el ventero se queda con sus alforjas. En el camino, Don Quijote confunde 2 rebaños con 2 ejércitos y arremete contra uno de ellos. Después llegan los pastores a defender a sus ovejas y apalean a Don Quijote. Más adelante, los enfrentamientos continúan. Don Quijote ataca a una cofradía con un cadáver, luego a un barbero al que le quita su bacía creyendo que es el yelmo de Mambrino, y finalmente libera a los galeotes, unos presos que son llevados por la Santa Hermandad. Para despistarlos, caballero y escudero deciden esconderse en Sierra Morena. Después Don Quijote se aísla en Sierra Morena desnudo y haciendo extravagancias. Manda a Sancho llevar un mensaje a Dulcinea. Este en el camino se encuentra con el cura y el barbero, quienes le piden que les lleve hasta el Hidalgo. La acción principal se intercala con la historia de Cardenio y Luscinda, Dorotea y Don Fernando. Dorotea y Cardenio logran sacar a Don Quijote de la sierra. Después llegan de nuevo a la venta de Palomeque. Allí se intercalan nuevas historias, y el caballero tiene un encontronazo con el barbero al que había robado la bacía. Finalmente, en la venta, fingen un encantamiento y encierran a Don Quijote en una jaula. El cura y el barbero lo conducen hasta su casa para que ahí se cure de su locura. Y hasta aquí este pedazo de resumen. Si ya habías leído El Quijote, también tenemos otros resúmenes de libros para tus posibles exámenes. Y si te ha gustado, suscríbete. Hasta... Muy bien, chicos. Pequeño resumen de la obra del Quijote. Esa primera parte, porque vamos en 2 bloques esta sesión, vamos a culminar esta parte con un ronda de preguntas. ¿Ya? Todo lo que hemos hecho, aquí sí van levantando su manito para ir viendo pues el desarrollo de su aprendizaje. A ver, los que saben, ya saben, chicos, levantan su manito. Pregunta 1, dice, ¿se puede decir sobre Dulcinea del Toboso qué? La amada del poeta, ¿no? Del Quijote. Es la villana de la novela, es la amada del Quijote que solo existe en su imaginación, es la esposa de Sancho, es la representación del caballero. A ver, está fácil, ¿eh? Que participen, levanten su manito. Acá tengo ya mi registro de participaciones. A ver, un momentito. A ver, vamos acá. Violeta Contreras, tu respuesta, hija, ¿cuál sería para ti? De la pregunta 1. Sería la B, profesor, la amada del Quijote y que solo existe en su imaginación. Ya, gracias. Marlon. Marlon, para ti.
Igual la B, profesor, la B. ¿Cuál es tu apellido? Disculpa, Marlon. Fababa López. Gracias. Bien, correcto. Aquí la respuesta es la alternativa B, ¿no? A ver, un momentito, chicos. Voy a activar esto. La B. Bien, correcto. Vamos con la pregunta 2. Ojo, participen, chicos. ¿Ah? Todo lo que hemos hecho está en función a la clase. Dice, ¿el Quijote es un idealista, un personaje cuerdo, un escudero, un antihéroe? A ver. Jennifer López, ¿tu otro apellido cuál es, hija? López, ¿qué más? Jennifer Romero Rivas es profesor. Ah, Romero Rivas. Sí, Romero Rivas. La A, Romero profesor. Rivas. La A, profesor. Y Jennifer, tu nombre, ¿no? Sí, profesor. Gracias. ¿Alguien más? Bien. Correcto, aquí la respuesta es la alternativa A. Muy bien. Quijote es un hombre idealista, soñador. Correcto. Vamos con la última pregunta para pasar al otro tema. Dice, la segunda parte del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha fue publicada ¿en qué año? La segunda parte, 1605, 1615, 1614, 1608. ¿Alguien recuerda? ¿Alguien tiene buena memoria? ¿Nadie recuerda? No recuerdan, chicos. Violeta, para ti, ¿cuál es la fecha, hija? 1615, profesor. Muy bien, correcto. Y la respuesta, 1615. La primera parte fue publicada en 1605, la primera parte, y 10 años después, la segunda parte. ¿Ya? 1615, en este caso. Muy bien. Vamos a continuar con la otra parte. Ojo, queridos estudiantes, bueno, somos regular en clase, ¿no? Sí, somos regular. No. Bueno, yo pensaba que iban a levantar más la manito, pero han sido poquitos los que han levantado. Bueno, siempre participen, no tengan temor de hablar. Es mi recomendación. No tengan miedo de hablar. Hay que romper ciertos retos, digámoslo así, formas que nos hemos creado nosotros mismos. No sé, seguramente ustedes han escuchado, dice de todos los animales, el animal que tiene la mejor memoria es el elefante. ¿Sí? El elefante tiene buena memoria. Y no seamos como el elefante. ¿En qué sentido? El elefante, por ejemplo, antes, no ahora, sino antes, los llevaban los circos. Quizás no, ya no han visto circos con animales, pero sí hay circos ahora también, ¿no? Antes los circos iban con animales, iban pues leones, tigres, elefantes, monos, etcétera, etcétera. Ya han prohibido ahora. Entonces, cuando llegaban a un lugar, ese elefante lo ataban con una cadena y una estaca, ¿correcto? Lo ataban. Y cuando nacía otro elefante pequeño, pues igual, al elefante pequeño lo ataban también de una cadena y una estaca. Entonces el elefante pequeño intentaba jalar, pero no podía, porque su fuerza es pequeña, pues su fuerza es imposible que pueda jalar la cadena, romper la cadena y jalar la estaca. Así pequeño el elefante va creciendo igual atado, llega a ser adulto, igual, jala, intenta jalar, como ya le sujeta la cadena, y ya no intenta más hacer fuerza. Es lo que pasa con nosotros los hombres, los seres humanos. Si ese elefante adulto intentara con todas sus fuerzas, obviamente lo saca esa estaca, lo saca. Y como siempre ha creído que nunca va a poder, intenta ahí, le sujeta y queda ahí. Ya no intenta más. Entonces siempre no hagamos lo que hicieron o lo que nos ha pasado a nosotros. Solamente como referencia, ¿no? Yo tenía un estudiante, no un amigo, un alumno que no le gustaba, participaba poco.
Muy poco, en clases muy poco, muy escueto. Y un día, pues, había un concurso de declamación. Y me dice, un día se queda en clase, ¿no? Al final de la clase me dice, profesor, yo quiero declamar. Primero era interno en el colegio, luego había que participar en el distrito, un concurso externo. Me dice, yo quiero participar y quiero que me apoyes cómo hago mis gestos, ¿no? Mi movimiento corporal, si está bien o está mal, que puedo mejorar. Ya le digo. Bueno, lo practicó 3, 4 días y luego lo intentó desarrollar. Y le salió muy bien. Y eso que no era muy expresivo, no salía ni a hablar nada. Y de pronto lo hizo muy bien en el concurso interno. Lo hizo muy bien y ocupó el primer puesto. Y lo llevamos a la municipal y ocupó el primer puesto. Es que muchas veces nosotros nos quedamos, no queremos romper nuestro reto. O sea, tenemos algo y dice, ay, no quiero hablar, pero rompamos ese reto. No seamos con el elefante de que no voy a poder. Estamos en nuestra cabeza, esto no voy a poder hablar. No sé por qué, pero no puedo hablar. No. Podemos haber tenido ciertas dificultades, quizás en primaria, secundaria, no nos ha gustado hablar, o el profesor no nos dejaba hablar, no lo sé, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no, somos seres humanos que tenemos la capacidad de pensar, analizar y hacerlo. Y si me equivoco, pues me equivoqué. Con eso nadie te va a juzgar, nadie te va a sentenciar. Entonces, siempre tengamos esa predisposición de estar mejorando y cambiando, mejorando y cambiando. No quedarnos en su paradigma. Diciendo, ejemplo, ¿no? Por lo como se dice, matemática es difícil, no, yo no nací para las matemáticas. Falso. Pone tu parte y vas a aprender y con el tiempo decir, sí, era fácil las matemáticas. ¿Correcto, chicos? Bien. Vamos con la otra parte. Aquí, ¿qué pueden observar, chicos? ¿Alguien me puede describir esta escena, esta imagen? ¿Qué podemos observar? Solo descripción de lo que ven nada más. ¿Alguien se anima? Le quitaron la cabeza a alguien. Ajá, muy bien. Como un trofeo, ¿no? Como un trofeo acá. Correcto. Muy bien. Y acá encontramos un conjunto de personas que llevan sobre la mano, pues, hoz. Esto es lo que se llama en el campo la horqueta, ¿no? Para trillar el trigo, la cebada. Y acá una especie así como mazo, ¿no? Bueno, como dice vuestro compañero Marlon, es como una especie de justicia que va a hacer este conjunto de personas. De eso vamos a hablar a continuación, chicos. Ya no vamos a hablar de la novela de caballería, vamos a hablar del teatro español. Ahora, el teatro, hemos tenido lo que es novela, brevemente vamos a hablar del teatro. Se va a desarrollar dentro de los templos, dentro de las iglesias. ¿Para qué? Para escenificar pasajes bíblicos, ¿correcto? Pasajes bíblicos para mantener la fe, el cristianismo dentro de las poblaciones. Ahí se van a desarrollar escenas sagradas, los famosos autos sacramentales o auto de los Reyes Magos, ¿no? Y también se hacían teatro entre los patios de corrales. Ahí se representaban dramas ante un público heterogéneo, urbano y popular. Esto es el más o menos en el patio de una casa, ¿no? Una casona. Recuerden que esas casas, este tipo de casas o casonas que está alrededor de un pequeño espacio, ahí ponían así como un estrado y ahí escenificaban obras de teatro. Muchas veces las personas observaban desde sus balcones, ¿no? Del segundo piso de los balcones, las obras de teatro. A estos que miraban de acá desde los balcones se llaman los famosos mosqueteros, ¿no? Y mayormente la gente, la población miraba el teatro de pie, ¿no? De pie. Esa era la característica del teatro en España en el siglo de oro, siglo XVI, siglo XVII. Bien, los máximos exponentes del teatro que vamos a encontrar en este caso es Félix Lope de Vega, que es el máximo exponente del teatro español, Tirso de Molina, sacerdote, y Calderón de la Barca. Repito, de estos tres escritores dramaturgos españoles, Lope de Vega es el más importante, y de eso vamos a hablar a continuación.
Lope de Vega, o Félix Lope de Vega, conocido por muchos como el Fénix de los Ingenios, y Cervantes le llamó el monstruo de la naturaleza y el poeta del cielo y la tierra. Le decían el monstruo de la naturaleza porque se dice que él escribía al día 16 horas y solo 8 horas para descansar. 16 horas escribiendo no es cosa sencilla, ¿no? Lope de Vega es el creador del drama. Recuerden que el teatro, el género dramático, tiene 3 especies: tragedia, comedia y drama. En este caso, tragedia y comedia vienen de la época de los griegos y drama viene ya de la época, en este caso, del siglo de oro español con Lope de Vega. Él lo crea el drama. La creación de personajes, en este caso vamos a encontrar a mujeres que son heroínas y un bufón, un gracioso, que es característico de un drama. Bueno, la obra más importante de Lope de Vega es esta de acá que estamos mostrando, que es Fuenteovejuna. Esta es la obra más importante, chicos. En Fuenteovejuna, el género que desarrolla la obra es género dramático, obra de teatro, especies drama de carácter histórico. El tema que desarrolla la novela es el honor villano, ¿sí? Y los personajes que vamos a encontrar aquí, por ejemplo, Laurencia, que es una labradora, personaje principal; Frondoso, que es su galán, su novio de Laurencia; Mingo, que es personaje gracioso. Recuerden que los personajes graciosos, siempre va a haber un personaje gracioso en un drama. Comendador, en este caso que es Fernán Gómez de Guzmán, que es un tirano. Esteban, que es el alcalde y padre de Laurencia, y los reyes católicos, que es Isabel y Fernando, ¿no? En este caso vamos a encontrar el doble trama, ¿no? Un trama de carácter histórico, que es la lucha por el trono de Castilla, y otro intrahistórico, que es la venganza del pueblo de Fuenteovejuna contra el comendador. Bien, un poco para ir entendiendo, chicos, de qué trata esta historia. Sustancialmente se trata de un comendador que va a llegar al pueblo de Fuenteovejuna, ¿sí? Llega al pueblo de Fuenteovejuna este comendador de nombre Fernán Gómez. Y este personaje, Fernán Gómez, era un tipo lascivo. O sea, persigue a todas las mujeres. No interesaba si era soltera, casada, viuda, divorciada. Si no era buenas, era malas. ¿Correcto? Ahora, hemos dicho que Laurencia y Frondoso tenían, pues eran parejas, eran novios. Y Frondoso, en este caso, como el comendador insinuaba, pues, digamos, le cortejaba a Laurencia, Frondoso amenaza al comendador y se interrumpe la boda, ¿no? La boda que habían planificado Frondoso y Laurencia. Un día se dice que Laurencia, a Frondoso lo coge, lo golpean, y por ver Laurencia lo lleva pues la gente del comendador Fernán Gómez Guzmán. Lo llevan y lamentablemente van a abusar de la pobre Laurencia. ¿Quién le abusó? Ya saben ustedes, el comendador eh, Fernán Gómez y Guzmán, ¿no? Bueno, en eso va a pasar lo siguiente. Se dice que el pueblo estaba reunido, el pueblo de Fuenteovejuna, porque el escenario es el pueblo de Ovejuna. Estaban reunidos y en eso llega pues Laurencia todo desmelenada. Y le dice a los hombres del pueblo, le dice: cobardes, ustedes no saben hacer respetar a sus mujeres. Entonces lo que va a hacer el pueblo, va a coger justicia con sus propias manos y lo van a matar al comendador. Lo van a matar. El pueblo mata al comendador. Bueno, muerto el comendador, se enteran los reyes de España, los reyes de Castilla, y van a mandar, en este caso, un juez para investigar los sucesos de este asesinato. Y cuando el juez llega al pueblo de Ovejuna, le preguntan: ¿quién mató al comendador? Y toda la población responde: Fuenteovejuna. Se preguntaba: ¿quién mató al comendador? Y todos decían: Fuenteovejuna. O sea, el pueblo mató al comendador. Bueno, el juez regresa al castillo, donde estaban los reyes católicos,
y da su, su informe, ¿no? Le dice, bueno, en ese pueblo todo responde que fue Fuente Ovejuna. Entonces, ¿qué hacen frente a eso? Pues el mismo pueblo va frente a los reyes católicos y le exponen por qué mataron al comendador, por qué el pueblo mató al comendador. Entonces los reyes católicos le escuchan y les van a perdonar, ¿no? Perdonan en este caso al pueblo de Fuente Ovejuna, que hizo sustancialmente justicia, ¿no? Bien, vamos a escuchar un pequeño resumen de esta obra. Voy a presentarlo, por favor, a manera de video, para que también puedan comprenderlo a mejor cabalidad. Ya, chicos, a ver un momentito, por favor. A ver. ¿Cómo vas con tus lecturas, Infolector? Bien, vamos a tener este pequeño resumen de la obra Fuente Ovejuna. ¿Cómo vas con tus lecturas, Infolector? Esperamos que estés activo leyendo grandes obras. Por ahora, nosotros te ofrecemos un nuevo resumen animado de un clásico de la literatura española que sabemos te va a encantar. Se trata de Fuente Ovejuna. Fuente Ovejuna es una obra teatral del siglo de oro español, escrita por el gran dramaturgo y poeta Lope de Vega, considerado uno de los escritores más populares y destacados de la época. Este clásico de la literatura trata sobre el abuso del poder y los peligros de que un pueblo se deje dominar por un tirano. También habla de la fuerza que se desata cuando una sociedad civil se une y solidariza por una misma causa. Estamos seguros de que vas a disfrutar mucho esta extraordinaria historia, así que quédate con nosotros porque comenzamos ahora mismo. Fernán Gómez es el nuevo comendador de la Orden de Calatrava y decide residenciarse en Fuente Ovejuna, un pueblo sin mayores problemas y que se mantiene en paz. Pero pronto se nota que las intenciones de Fernán no son no. En primer lugar, se da a la tarea de manipular al inexperto maestre de la Orden para que tome militarmente Ciudad Real, ya que es un punto geográfico clave. El maestre accede, yendo en contra de los reyes católicos Fernando de Aragón e Isabel I. Además de causar ese conflicto, Fernán se convierte en un gobernante perverso y constantemente comete abusos contra el pueblo de Fuente Ovejuna. Una de sus obsesiones es acosar a las mujeres, persiguiéndolas e intentando someterlas a sus deseos, y haciendo un mal uso de su poder de autoridad. Una de sus primeras víctimas fue Laurencia, la hija de Esteban, el alcalde de Fuente Ovejuna. Ella es una joven de buenos principios y muy valiente, que se niega a complacer las pretensiones carnales del comendador. Un día, mientras se encontraba en el bosque, el malvado hombre la acorrala y actúa violentamente con el fin de someterla a sus deseos. Lo que Fernán ignoraba era que Frondoso, amante de Laurencia, se encontraba escondido en el bosque y tomó su ballesta para defender a su amada. El comendador pierde esta batalla, pero al irse jura vengarse de los dos. Al parecer, nunca faltan tiranos ni en la historia de la humanidad ni en la literatura. Cuéntanos qué piensas de este tipo de gobernantes en un comentario. Te recordamos que si aún no te has suscrito, puedes hacerlo ahora mismo. Solo tienes que pulsar el botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Dicho esto, continuamos con el resumen. Más adelante, Fernán se interesa por la labradora Jacinta, quien también se niega a complacerlo, pero él la ataca y ella grita pidiendo ayuda. Al llamado acude un aldeano que intenta defenderla, pero el comendador los manda a castigar, dejando que sus soldados abusen de Jacinta. Mientras todo esto ocurre, los reyes recuperan Ciudad Real, por lo que Fernán intenta defenderla con su ejército, pero falla en su intento. Por su parte, Esteban le consulta a Florencia si ella estaría de acuerdo en casarse con Frondoso, propuesta que ella acepta sin dudar. Cuando la pareja enamorada está a punto de casarse, Fernán regresa de su fracasada misión en Ciudad Real y manda arrestar de inmediato a Florencia y Frondoso. Estos actos violentos y arbitrarios del comendador hacen que los aldeanos se reúnan y piensen seriamente en un castigo para él.
No obstante, la reunión es interrumpida por Laurencia, quien había logrado escapar del cautiverio y se veía golpeada. Les manifestó su ira a todos los hombres, pues no habían logrado defenderla ni a ella ni al resto de mujeres como era debido, y les advirtió que todas estaban dispuestas a tomar las armas y hacer justicia. Esto motivó a los hombres de Fuente Ovejuna a actuar de una vez por todas. Buscan a Fernán y lo matan. Además, deciden culpar a todo el pueblo del asesinato. De esta manera no podrían encarcelar a nadie en particular. El maestre se entera de lo sucedido y pide justicia a los reyes, quienes envían a un grupo de jueces para que den con los culpables del asesinato del comendador. Las autoridades llegaron a Fuente Ovejuna, interrogaron y torturaron a muchas personas para que revelaran quiénes habían perpetrado el crimen, pero no obtuvieron ninguna información más allá de que todo el pueblo era culpable. Los jueces regresaron sin ninguna prueba ante los reyes y les comunicaron que no había sido posible atrapar a los responsables. Entonces, todo el pueblo de Fuente Ovejuna se apareció ante sus majestades y contaron todos los abusos del comendador. Aunque los reyes no aprobaron el asesinato, se conmovieron por lo ocurrido y los perdonaron. También al maestro, pues se habían dado cuenta que había sido manipulado por Fernán. Es así como el pueblo de Fuente Ovejuna recobra su paz y retorna a vivir la vida que el tirano les había arrebatado. ¿No te parece una historia inspiradora? Te invitamos a leer el libro completo en nuestro sitio web, así como otras obras del gran Lope de Vega. Somos Infolibros. Si deseas ver más resúmenes animados de los mejores libros, suscríbete a nuestro canal. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo, para que más personas puedan acceder a grandes ideas en pocos minutos. Muy bien, chicos. Bueno, un pequeño resumen de esta obra de Fuente Ovejuna, del autor Lope de Vega, un poco para seguramente traer en colación. En este caso, pues, es un reflejo de justicia que el pueblo siempre reclama, ¿no? Muchas veces por el poder que tienen ciertas personas, pues abusan de las personas, en este caso, modestas, ¿sí? De las personas modestas. Entonces, sobre todo esta obra tiene un carácter histórico, o sea, tiene algo de verdad. Y en muchos lugares de nuestro país y fuera de nuestro país se han replicado estas historias debido a que la justicia, los jueces, fiscales, policías no hacen justicia, entonces el pueblo toma justicia por sus propias manos y pues así se liberan de algunos males de orden social. Obviamente no está bien, pero no hay otro camino, ¿no? Y esa obra pues viene desde la época moderna en este caso, ¿no? Y dentro del movimiento literario del barroco. Bien, chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Bien, en este caso lo que hemos aprendido en forma sintética es un poco ver el análisis de estas dos obras dentro de lo que es el siglo de oro español. Por un lado, El Quijote de la Mancha y por otro lado, Fuente Ovejuna. Seguramente, si tú, querido estudiante, tienes afición, gusto por la lectura, te invito a leer estas obras. Son obras que de alguna manera nos va a permitir abrir una perspectiva diferente a la que nosotros conocemos, ¿no? Y entre otras obras más que lo puedes leer de acuerdo a tu gusto y tu interés personal. Recuerden que la lectura es, pues, no es que alguien te obligue a leer, sino porque tú quieres leer, lo haces, ¿no? En función de eso vamos a ir avanzando en el campo académico. Muy bien, chicos, si no hay ninguna pregunta, nos vamos a quedar en esta parte. Ya nos encontramos la próxima clase en otra sesión más y que tengan un bonito domingo, una bonita semana, que les vaya súper y conmigo será la siguiente clase, chicos. Buenas tardes y felicidades a todos. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta la siguiente clase. Muy bien, hasta luego. Cuídense. Hasta la siguiente clase. Hasta luego.